Siempre nos gusta recordar la palabra de Dios, los fundamentos, cosas que son para nosotros fundamentales y esenciales para la vida cristiana. Vamos a leer un texto que es muy conocido, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Hoy os pido paciencia y también destreza ahí para manejar la Biblia, porque nos ha fallado el cable del proyector, pero así es bueno que trabajamos un poquito también, ¿no? Que a veces quedamos un poco acomodados, está siempre aquí el versículo y ya no miramos la Biblia, y es bueno cambiar un poco. Ya veréis por qué estoy hablando de esto, que tiene que ver con lo que voy a predicar. Hoy vamos a hablar sobre adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿vale? Y vamos a leer Juan capítulo 4, a partir del versículo 1. Dice así la palabra: Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. El versículo 5 dice: Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Esto dijo porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. El 15 dice: La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es poder.
es poder que cambia nuestro interior, Dios. En este mundo inventamos, Dios, tantas cosas que son externas a nuestro corazón para intentar desde de fuera cambiarnos. Pero no funciona, Dios. Pero tú sí. Eres aquel que puede llegar a través de tu palabra como una espada, Señor, de dos hilos, que penetra tan profundamente, que separa, Dios, del alma del espíritu, que es capaz de discernir los pensamientos del hombre. Tiene poder, es viva y eficaz para instruir, para enseñar. Oh Dios, pedimos que esta palabra en esta mañana, Señor, trabaje en nuestro corazón. Pedimos, Dios, haz con que nuestro corazón sea como una tierra buena, aquella tierra que recibe una semilla y da frutos. Porque para esto somos tus hijos, Dios, para que se les vea en nosotros, para que el mundo vea tu amor en nosotros y reconozca que tú eres el Dios verdadero. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, la historia muy conocida, ¿verdad? Cristo estaba sanando y dice que los fariseos pensaron, ¿no?, que él estaba bautizando y haciendo más cosas que Juan. Entonces Cristo dijo, bueno, veo que es la hora de marchar de aquí, me voy a otra ciudad. Y dijo que era necesario pasar por Samaria. Entonces se fue. Cuando llegó en la ciudad de Sicar, sus discípulos se fueron a buscar comida y Cristo se quedó en el pozo, ¿no? ¿Y qué pasó? Estaba cansado, se sentó y vino una mujer que iba a coger agua para sí. Entonces Cristo le pidió, ¿me puedes coger para mí también? Porque no tengo con qué coger, ¿no? Y ella dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Había una guerra entre los pueblos. Había una contienda muy fuerte entre ellos, ¿vale? El ejemplo es muy pobre, pero más o menos un madrileño contra uno del Barça. ¿Vale? El del Real Madrid con el del Barça generalmente no les gusta mucho estar juntos, ¿no? Yo esta semana mientras miraba las noticias, el Messi se fue a Japón, no sé, a un lugar así de Oriente, y había un montón de niños y todos aquí, ¿no? Los ojos así de grande, que estaban jugando el fútbol, pero estaban alucinando de verle a él, ¿no? El Messi. Y de repente la cámara, bueno, el reportero hablando, ¿no? Fijaros en un niño que está detrás. Y había uno que estaba ahí sentado y hacía poco caso de que estaba el Messi. Y les hizo mucha gracia a los reporteros, ¿no? Y empezaron a fijarse en él. Y luego sus compañeros le llamaron. Bueno, el Messi fue pasando, cumplimentando y saludando a todos, pero el niño muy tímido, ¿no? Serio. ¿Qué pasa con este niño, no? No sabe quién está delante de él, ¿no? Y luego resulta que le llamaron a todos para hacer una foto, se pusieron todos aquí, y claro, como él estaba un poco así, le pusieron justo al lado de Messi. Y cuando le ponen al lado de Messi, en su chaqueta tenía el símbolo del Real Madrid. Y él miró al Messi así, con cara de que, ¿qué hago aquí, no? El Messi le miró y dijo, no pasa nada, chaval. Le dio un abrazo, pero qué interesante, ¿no? Un niño. ¿Quién le dijo que por ser el Messi del fútbol Barcelona, que habría algún problema? ¿Quién sembró esto en su corazón? Ahora, esto es una tontería, ¿no? Pero imaginaros el cuestionamiento en el corazón de esta mujer. ¿Tú siendo judío, por qué me hablas a mí? Y esto le impactó a aquella mujer. ¿Sabe? Muchas veces Dios va a hacer cosas y va a usar gente para hablarte a ti que no es de una manera que estás acostumbrado. Y tú tienes dos opciones. O puedes rechazar la persona o la situación o las palabras que Dios quiere usar para impactar a tu corazón, o puedes rechazar esto o puedes aceptarlo. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Qué pasó? Cristo le pidió agua, ella dijo que
vendrías a Él y yo te daría agua viva. Y ella dijo, bueno, dámela entonces, ¿no? Porque si yo no necesito venir más aquí a coger agua cada día, esto es horrible. Y él dijo, no me estás entendiendo, ¿no? Pero como Cristo vio que ella no entendía, él dijo, vale, trae tu marido. Cristo aquí probó su corazón. Y ella dijo, no, Señor, es que no tengo marido. Dijo, ahora hablaste la verdad. Tuviste 5, pero este que tienes tampoco es tu marido. Y ves que Dios se fue acercando a su corazón cada vez más. Hasta el punto de que ella reconoció a Cristo como un enviado de Dios. En su momento ella pensó, es un profeta. Y cuando ella reconoció esto, ella empezó a cuestionar, empezó a hablar de cómo ella entendía que era la manera de servir a Dios. Y empezó a decir, Señor, nuestros padres dicen que tenemos que adorar en este monte. Los judíos, vosotros decís que es en Jerusalén. Como Cristo ya sabía por dónde iba la cosa, le interrumpió y dijo, espera, la hora viene y ya es ahora, donde ni adoraréis en un monte ni en Jerusalén, sino que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Y esta frase impactó a aquella mujer. Le cambió la dimensión de la relación que ella tenía con Dios. Y yo quiero hablar solo sobre esta frase. Adorar en espíritu y en verdad. Pero me gustaría empezar a hablar sobre adorar a Dios en verdad, ¿vale? Y dejaremos de adorar en espíritu más para el final. Yo te pregunto, ¿qué es adorar a Dios en verdad? Piensa unos instantes. ¿Qué es? ¿Qué significa adorar a Dios en verdad? Como hablamos que la vida cristiana es práctica, ¿no? No es una teoría. Necesitamos entender qué es adorar en verdad. Si Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, tenemos que saber muy bien qué significa adorar a Dios en verdad. Si un marido dice que ama a su mujer, pero no tiene actitudes que lo demuestren, decimos que es una persona que no vive en la verdad. ¿Sí o no? Si uno dice, ay, que te amo, cariño, que te amo, pero no le hace nada de bueno, solo le daña, solo le hace daño, no le ayuda en nada, tú dices, ¿qué amas? No ama nada. Si amara, sus actitudes acompañarían, ¿no? Seguirían sus palabras. O al revés, ¿no? A veces, sin decir nada, uno expresa un amor tan grande que no hay necesidad de palabras. Entonces, una persona que habla una cosa pero vive otra, vemos que no vive en verdad. Entonces, vamos a leer un par de versículos solo para meditar en esto, ¿no? Adorar en verdad. Por favor, marca tu Biblia en Juan, porque vamos a volver por ahí. Pero abre tu Biblia en Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 19. Efesios 5, 19. Efesios 5, 19. Vamos a leer a partir del 18, que me encanta. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Ahora fijaros bien, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros
que Dios nos dice esto? ¿Por qué Dios nos dijo cantad y alabar con vuestro entendimiento, vuestra mente? ¿No? ¿Por qué no dijo simplemente cantad y alabad a Dios en todo tiempo? ¿Por qué dijo específicamente en vuestros corazones? ¿Ya te pasó alguna vez que, a pesar de estar cantando en la iglesia o en otro lugar, estabas cantando pero como en piloto automático, ¿no? Ya conoces tanto la letra que vas cantando y vas haciendo otras cosas y ni te enteras de lo que estás cantando? ¿Ya pasó esto a alguien aquí o solo conmigo? ¿Sabe aquello que vas cantando y vas mirando el reloj? Es que vibra el móvil, ay, a ver qué me ha enviado un mensaje, pero sigue cantando. Aleluya. Mira el hermanito, como, mira, parece que el hermanito no vino. Aleluya, aleluya. Mira cómo, mira. Oh, no sé, mañana, tengo un día terrible. Dios ayude, aleluya. Cantando, pero la mente, en otro lugar. O si no, cuando tenemos un problema muy gordo, estamos cantando, pero nuestra cabeza está, uy Dios, ¿qué hago? Ay, podría ser aquello, podría ser el otro, podría ser aquello, podría ser el otro. Y nuestra mente va a mí. Yo diría que, bueno, yo os pregunto antes de decirlo, ¿no? ¿Dónde creéis que está el corazón o mi corazón? ¿Dónde está cuando yo hago esto? ¿Está en Dios o está en otras cosas? En otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el centro de mi concentración o de mi atención está en otra cosa. Yo estoy cantando, sí, estoy en la iglesia, sí, estoy con las manos alzadas, sí, pero mi ser no está concentrado en esto. Estoy en otro mundo. Esto no es cantar y alabar a Dios de corazón. Y si no es hacerlo de corazón, no lo estoy haciendo en verdad. ¿Me entendéis? Uno puede estar de rodillas y cantando, pero si su mente está en otro lugar y pensando en otra cosa, no está consciente de cada palabra que está hablando, no lo está haciendo de corazón. Si uno está orando, aunque sea orando, te puede pasar de que hables palabras que estás acostumbrado y las repites porque estás acostumbrado de tanto hacerlo, pero tu mente en otro lugar. Puedes estar leyendo la Biblia y enchufar el piloto automático y tu mente irse a otro lugar y estás leyendo, pero no estás reteniendo nada. Esto no es adorar en verdad. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque si no estamos adorando en verdad, estamos adorando en mentira. Bueno, vamos a abrir otro versículo, Mateo versículo 22, capítulo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 37. Mateo 22, 37. Texto súper conocido, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Crees que es posible que alguien ame a Dios de esta manera, con tanta intensidad, y que a la vez sea algo falso? No puede ser, ¿verdad? Si logras amar a Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu entendimiento, lo estás haciendo de verdad. Ahora,
Cuando Cristo dijo a la mujer, el Padre busca a estos adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Él está hablando sobre esto. Él está hablando que nuestra vida cristiana tiene que ser una vida cristiana consciente. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Adorar a Dios en verdad es cuando lo que haces para Dios lo haces de corazón y de todo tu ser. Cuando lo haces porque de verdad quieres hacerlo. No porque alguien te haya dicho que lo hagas, sino que adorar en verdad es cuando sirves a Dios, sea cantando o ayudando a una persona o leyendo la palabra o orando, y lo haces porque en tu corazón decidiste hacerlo y de verdad es lo que quieres hacer. Y toda tu concentración, toda tu atención está en ello. No lo haces para que los otros te vean. No lo haces para quedar bien con alguien. No lo haces para que te vean como una persona piadosa y santa. Lo haces incluso cuando tus deseos están en contra de lo que Dios quiere. Sino que haces la voluntad de Dios porque elegiste hacerlo, aún caminando en contra de tus mismos sentimientos. ¿Sabe aquello que fuiste herido, te dañaron, tu corazón está dañado y el Espíritu de Dios te hace recordar que Dios nos llamó a perdonar, tal como Él nos perdonó? Todavía tus sentimientos son de ira, de enojo, de querer vengarse, de querer de querer hacer una oración, como dice, hechicera, ¿no? Decir, Señor, pesa la mano sobre él ahora, ¿no? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? Es que Dios le aplaste. Queremos que Dios le aplaste. Haga con él lo que nosotros queremos hacer, pero no lo hacemos porque somos piadosos, ¿no? Dios nos llama a actuar conscientes de lo que estamos haciendo. En este momento de ira, de enojo, nuestros sentimientos nos apuntan a un lugar. El lugar de la ira, de la venganza, el lugar de ir en contra del otro para destruirle, para atacarle, para hablar, para maldecir. Nuestros sentimientos nos conducen a esto. Pero la palabra de Dios nos dice que hay otro camino. Hay el camino del perdón. Entonces, aunque mis sentimientos me lleven aquí, yo puedo decir, yo elijo otro camino. Yo elijo perdonar. Pero mis sentimientos están allí, ¿vale? Y la mentira del diablo es decir que si haces esto, te estás engañando a ti mismo. Y estás siendo mentiroso. Pero este es el engaño del enemigo, porque tú no estás mintiendo a ti mismo, tú estás caminando por fe en lo que dice la palabra de Dios y por obediencia. Y sabes conscientemente que Dios te perdonó a ti, y si Él te perdonó a ti, tú también debes de perdonar a aquel que te dañó. Amén. Entonces, ¿ves que esto es adorar a Dios en verdad? Aunque nuestros sentimientos nos quieran llevar a otro lugar, pero decidimos, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo decido perdonar. Yo decido hacer una oración. Dios, yo perdono. Aunque todavía estoy dañado, aunque todavía siento enojo en mi corazón, ira, pero yo no quiero actuar por la carne, quiero actuar conforme dice tu palabra. Y decido perdonar y bendigo esta vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me entendéis? Esto es adorar en verdad. Estás siendo verdadero en aquello porque estás con todo tu ser, tu entendimiento, tu razonamiento, todo tu ser está metido en aquello, en lo que decidiste hacerlo. Vale, gloria a Dios. Antes de hablar sobre adorar a Dios en espíritu, quiero meditar con vosotros en una de las frases que la mujer samaritana dijo, ¿no? Ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros en Jerusalén.
Ella puso una cuestión delante de Dios, ¿vale? Y aquí se ve claramente que los samaritanos tenían un lugar donde adorar y reconocían también que los judíos tenían otro lugar para adorar, ¿verdad? Pero además de la evidente duda de la mujer samaritana en dónde se debe adorar, ¿qué más podemos aprender de esta pregunta? El comienzo de la frase me llamó la atención, que dijo, nuestros padres. Nuestros padres. Aquí se nota claramente que a partir del momento que reconoció a Cristo como un profeta, o sea, alguien que conocía a Dios, ella empezó a pensar en lo que ella hacía en su relación con Dios. Imagínate que ella y todos los samaritanos estuvieron años tras años, subiendo a un monte para adorar a Dios, porque alguien un día dijo que allí era el lugar de adorar. Y la gente siguió haciendo por años, pero sin preguntárselo a Dios, sin mirar en su palabra para saber lo que Dios tenía para enseñarles. Fijaros, qué curioso. En su corazón había un anhelo de servir a Dios, de adorar a Dios, pero ellos lo hacían de la manera equivocada. ¿Por qué? Nuestros padres lo hicieron. Aquí vemos claramente que hay una costumbre en nosotros de repetir lo que vemos. Ellos estaban repitiendo porque, bueno, nuestros padres lo hicieron, entonces nosotros lo repetimos. ¿Pero por qué lo hacéis? ¿Por qué es en este monte y no en el otro? Pues no sé, porque nuestros padres lo hicieron, entonces nosotros vamos. ¿Cuántos de nosotros vivimos de repetir lo que nuestros padres hacían? ¿Cuántos de nosotros pueden afirmar que conocen la voluntad de Dios sobre un asunto específico y saben 100% esta es la voluntad de Dios? Nuestro problema es que vivimos la vida con Dios como si ya supiéramos todo. Conocemos un par de versículos y ya creemos que lo sabemos todo de Dios. Mientras no reconozcamos que simplemente repetimos y no somos conscientes de lo que hacemos para Dios muchas veces, estaremos sí repitiendo actitudes piadosas o que tienen cara de piedad, pero también estaremos repitiendo actitudes que no están ajustadas a la palabra de Dios y por lo tanto estaremos pecando y pensando que hacemos lo correcto. Pablo dijo, podéis imitarme a mí. Y esto es válido. Esto es, cuando tú haces un discípulo, la tendencia que tenemos es mirar a la persona como una guía. Pero no podemos olvidarnos que nuestra guía es la palabra de Dios. Y ellos aquí vivían sobre lo que los padres hicieron. Y cuando vamos así, vamos a hacer actitudes. Vamos a tener actitudes correctas, sí, pero también vamos a hacer otras que no son. Y el problema, si estamos hablando de adorar a Dios, en verdad, nuestra manera de adorar a Dios no puede ser la que la palabra de Dios no dice que es. Sino, esto no es la verdad, es una mentira que estamos viviendo, pensando que estamos haciendo la verdad. Amén. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos por simplemente repetir y no buscar leer la palabra de Dios y no esforzarnos por conocer la voluntad de Dios para nosotros. Muchas veces nos quedamos cómodos con mirar a otros y repetir lo que hacen. Si alguien nos preguntara cuál es la razón de hacer lo que hacemos, si alguien te parara en la calle y te preguntara todo lo que haces en tu vida, incluso las cosas que haces para Dios, ¿tendrías respuestas suficientes bíblicas para decirle, yo hago esto por esto, yo hago aquello por aquello? Porque así es así y así, así, así. ¿Cuántos de nosotros sabríamos explicárselo?
Muchas veces nos conformamos con decir, si quieres llamo al pastor para que hables con él y él te responderá todo. ¿Sí o no? Vivir para Dios sin saber por qué se hace lo que se hace es vivir una religiosidad. Es simplemente estar intentando hacer cosas porque es lo que creo que se espera que yo haga para que yo pueda sentirme mejor. Es intentar cumplir algunas conductas para estar dentro de una cierta comunidad o religión. Ahora, ¿cómo puedo adorar a Dios en verdad si no sé la razón o el propósito de hacer lo que hago o cómo debo de hacer? Para terminar este momento de hablar sobre adorar a Dios en verdad, termina esta parte concluyendo que Dios espera que busquemos tener una relación directa con Él y con su palabra para saber su voluntad. Y mientras meditaba en esto, yo me acordé de las palabras de Cristo en Juan, capítulo 15, versículo 15, que dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Los secretos de Dios, Cristo vino a enseñarnos y a hablarnos, vino a darnos a conocer. Pero si estamos en una posición cómoda de simplemente repetir sin tener conciencia de lo que hacemos, no podremos escuchar esta voz. Un vaso que está lleno ya no se puede echarle más, porque si no se desperdicia. Ahora, si un vaso está vacío, sí que se puede echar más. Así somos nosotros. Si estamos en una posición de estar cómodos de la manera con que servimos a Dios, de cómo hacemos las cosas, Dios no nos podrá llenar más. Y fue en este punto que la mujer llegó. Cuando Cristo le dijo, ahora hablaste la verdad, tenías 5 y ahora el que tienes tampoco es tu marido. Fue cuando ella encontró en sí el momento de entender que pensaba que estaba llena, pero estaba vacía. Y necesitaba esta agua que Cristo estaba hablando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios espera que no te conformes con simplemente repetir, sino que conozcas la palabra de Dios, que conozcas la Biblia, que conozcas la voluntad de Dios, porque solo así podrás adorarle en verdad. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar sobre adorar a Dios en espíritu. Yo te pregunto, ¿cómo se adora a Dios en espíritu? ¿Cómo se adora a Dios en espíritu? Quedamos unos minutos pensando cómo adorar a Dios en verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo es o qué significa adorar a Dios en espíritu? Y mientras vais intentando buscar una respuesta, si alguien te preguntara hoy, ¿no? Mira, yo leí en tu Biblia que hay que adorar a Dios en espíritu. Dime, ¿qué significa esto? Espera que llamo al pastor, que me dice. Yo ya escuché muchas respuestas, ¿vale? A esta pregunta, pero casi todas ellas eran repeticiones de ideas que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Entonces, veamos algunas hipótesis sobre adorar a Dios en espíritu. Primero, unos dicen que adorar a Dios en espíritu es cantar a Dios en la lengua de los ángeles, ¿vale? Otros dicen que es cuando estás cantando y empiezas a llorar sin motivo, o sea, cuando uno se siente siendo llenado del Espíritu Santo de Dios mientras está en el momento de estar cantando a Dios. Así que esto es adorar en espíritu. Otros dicen que es
cuando uno se queda orando en las lenguas espirituales y no logra pararse. Se queda como orando y no puede detenerse. Se siente impulsado a Dios por estar en este momento. Unos dicen que esto es adorar a Dios en espíritu. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Si adorar a Dios en espíritu es alguna de estas cosas que comenté y otras que son semejantes, yo te pregunto, ¿qué momento de la vida de Jesús vemos a Él adorando en espíritu? Porque como hijo de Dios, además de no pecar, Él cumplió toda la palabra de Dios. Entonces, Él no nos podía decir, tenéis que adorar en espíritu, si Él también no lo hiciera. De unos años, bueno, unos siglos, fuimos cambiando como iglesia la idea de adorar a Dios. Y siempre conectamos la palabra adorar a música. Pero, como ya dije otros días, adorar no tiene nada que ver, bueno, con música, ¿no? Claro que la música es parte de la adoración, pero adorar, tú puedes tener una actitud profunda de adoración a Dios que no tenga nada que ver con música. Como fue con Cristo antes de ser entregado. Oró al Padre y dijo, Señor, me rindo a ti. Imaginaos. Cristo tenía que adorar en espíritu, ¿no? Entonces estaba ahí, oh, aleluya, Señor, adoro este momento. Yo me rindo a Él. No cantó, ¿verdad? Lloró, sudó gotas de sangre. Pero es un gran ejemplo de una actitud de profunda adoración a Dios. ¿Por qué? Porque en su cuerpo él ya sentía que él estaba cargando nuestros pecados sobre él. Y esto le hacía estar lejos de la presencia del Padre. Y esta sensación era tan horrible que le decía, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, esta copa, pasa de mí. Pero aquí viene la maravilla de la actitud de Dios. Él dijo, sobre todo, que se haga tu voluntad. ¿Veis que adorar en espíritu no tiene mucha conexión con la música? Vale. Justamente en este momento que estamos meditando e intentando encontrar una respuesta, nuestra mente intenta desesperadamente, ¿no?, encontrar un ejemplo que vimos en alguien, a una palabra que escuchamos, para responder a esta pregunta. Y es justamente aquí que se encuentra nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos escrita la voluntad de Dios y el consejo de Dios para nuestras vidas? En la palabra. Y entonces, ¿por qué a la hora de responder una pregunta no vamos a mirar en la palabra? ¿Ves que es otra cosa que como cristianos no tiene sentido de intentar encontrar una respuesta que no sea el mismo Dios contestándonos? Y Él nos contesta a través de su palabra. Entonces debemos valorar la palabra de Dios y buscar en ella la respuesta a esta pregunta. Vamos a recordar la historia que hemos leído al principio, ¿vale? Jesús se sienta junto al pozo para descansar, pide agua a la mujer. Él se revela a ella como el agua de vida, ella le reconoce como alguien enviado por Dios y le dice una frase basada en su experiencia de repetir, una experiencia religiosa. Y Cristo ni le deja terminar con su planteamiento, sino que le interrumpe y le contesta. Ahora, ya veréis que la clave para entender la respuesta de Cristo está en la frase
y en la afirmación que la mujer nos hizo. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo a partir del 20. Juan 4, 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Ahora yo te pregunto, ¿ella quiere saber si se debe cantar con los ojos abiertos o cerrados? Pues esta es la pregunta de la mujer. Ay, Jesús quería saber si se debe adorar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Ella preguntó a Cristo si se tiene que cantar de rodillas o de pie. No. Ella preguntó a Jesús si tenía que estar postrada a la hora de orar o si tenía que estar de pie o caminando. No. Ella preguntó, ella quería saber si tenía que cantar en su idioma o cantar en hebraico. Le preguntó a Cristo si tenía que cantar en espíritu o en otras lenguas, las lenguas de los ángeles. Tampoco. O ella simplemente quería saber dónde es el lugar que se debe adorar. Ella dijo: Señor, nuestros padres adoraron aquí. Vosotros decís allí. Ahora yo te pregunto, si teniendo en mente esta duda que estaba en el corazón de esta mujer, yo te pregunto, si su duda era saber dónde es el lugar que se debe ir para adorar a Dios, ¿crees que la respuesta de Cristo estaría desconectada de su afirmación? ¿O Cristo estaba enseñando algo sobre la voluntad de Dios en dónde se debe adorar? Seguro que Cristo la estaba enseñando. En el versículo 21 y 22, Cristo dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Mira que Cristo vuelve a repetir el cuestionamiento de la mujer. Dijo: ni aquí ni allí. Y dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, Cristo estaba diciendo: mujer, el modelo que tienes en tu mente de dónde se debe adorar a Dios está equivocado. Primero, por la parte de tu pueblo que estáis viviendo una religiosidad. Simplemente estáis repitiendo todo para agradar a Dios, pero sin buscar saber lo que de verdad le agrada a Dios. Y en segundo lugar, los judíos lo hacen sabiendo lo que hacen, pero ya no te servirá de modelo, porque Dios está haciendo un nuevo pacto con la humanidad, donde ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Y luego Cristo viene diciendo, el 23 y 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? ¿O dónde? En espíritu y en verdad. Por años yo intenté contestar esta pregunta: ¿qué es adorar en espíritu? Pero os confieso mi pecado. Yo no iba a mirar en la Biblia para preguntar lo que Dios decía. Pero aquí está muy claro. Ella pregunta: ¿dónde? Cristo dice: ni aquí ni allí, en espíritu. Hablando en mis palabras, Cristo dijo: mujer, ni aquí ni allá adoraréis. Los verdaderos adoradores adorarán en todos los lugares. Lo harán de todo su ser, conscientes de lo que hacen para Dios. Esto fue lo que Cristo le dijo. No es aquí, no es allí, es en espíritu. O sea, donde quiera que vayas tú, Dios espera que tengas una actitud de adorarle a Él en espíritu
y en verdad. Aleluya. O sea, adorarán. O sea, vamos a recordar lo que predicamos hace unos meses. Harán la voluntad de Dios en espíritu. O sea, donde estén, en el camino, en casa, en el cole, en el trabajo, en la iglesia, en la playa, donde quiera que uno esté, en el campo, harán la voluntad de Dios, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados y por su sangre tenemos acceso a la presencia de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces la mujer dijo, ¿aquí o allá? Cristo dijo, ni aquí ni allá tampoco. Ahora los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, porque Cristo pagó el precio para que tu espíritu estuviera hoy en comunión con el Espíritu de Dios. Y cuando entregas tu vida a Cristo, tú tienes restaurada esta comunión que estaba perdida con Dios. Y como tienes esta comunión restaurada, no hace falta que te vayas a un monte, no hace falta que te vayas a un templo, no hace falta que te vayas a ningún lugar especial en la tierra, sino solamente hace falta que tu corazón esté de verdad conectado con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y con eso termino. Como Dios tiene un propósito con cada uno, tenemos que estar atentos. Adorar el Espíritu es adorar donde quiera que estés. Entonces, Dios no quiere que te quedes limitado a un lugar físico para servirle. Ellos estaban acostumbrados a un lugar físico. Bueno, voy allí para servir a Dios, voy allí para adorar a Dios. Y es solo el lugar. Después cada uno a su casa. Ofrecían allí, pedían perdón por sus pecados allí. Pero ahora, donde quiera que estés, puedes hablar y decir, Señor, perdóname. Reconozco que pequé contra ti. Ayúdame, Señor. Y Dios te escucha. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios no quiere que estés limitado a un lugar físico. Donde quiera que vayas, Dios espera que le adores, que le sirvas, que le ames, que proclames su palabra. En fin, que cumplas con toda su voluntad. Y como Dios tiene un propósito específico para ti, no te puedes conformar en repetir lo que otro hace para Dios. Tienes que buscar conocerlo, conocer lo que Él tiene para ti, para que seas consciente de lo que haces y sabiendo lo que haces, lo adorarás también en verdad. Aleluya, gloria a Dios. El anhelo de mi corazón, mi oración delante de Dios es que Dios nos dé una pasión profunda por conocer su palabra y su voluntad, que Él nos ayude a conocerle a Él y a servirle en todos los lugares y momentos de nuestras vidas, y que lo hagamos con todas nuestras fuerzas. Que Él encuentre en nosotros, o que Él nos encuentre como verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu